Hola, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en un video. Sí hablaba yo ya desde antes. Puta madre. Hey, seriamente, si es mi primera vez hablando, y aquí les muestro cómo es el estado de las vías de el suroeste antioqueño, los cuales han sido muy afectados por el invierno. Pero nada, mi novia es muy tesa manejando, yo confío plenamente en ella. Obviamente recocha, no nos caímos ni nada, como les dije, ella es la mejor en todo esto, ya trocha demasiado bien. Tuvimos que pasar derrumbes, tuvimos que pasar vientos despiadados, infernales desiertos. ¿De la torre más alta? Mami se encargará de esto. Soportó vientos despiadados, infernales desiertos, escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta. Pero pudimos salir a la pavimentada, obviamente disfrutando de los hermosos paisajes que el suroeste antioqueño nos ofrece. Y llegamos entonces a este maravilloso lugar llamado Alfonso López, donde habitan personas increíbles. Una parranda de sinvergüenzas, es una guarida de atracadores, ladrones, meten prostitutas, meten trago, meten de todo, meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada. Y una vez llegamos al lugar, almorzamos a la carrerita y empezamos haciendo estas bellezas que podemos ver acá. Les agradezco mucho de verdad a todas las personas que apoyan mi trabajo. Y llegamos al meollo del asunto, esta belleza de máquina de la marca Bronx, la cual es la V6 inalámbrica, viene con 2 baterías, adaptador RCA, el embalaje es perfecto. Sus botones son muy suaves y su pantalla nos arroja mucha información. 8 horas de trabajo garantizadas. Al igual que las fuentes como la Misotoku, tiene Jumpstart de 9 voltios. Y el verdadero plus maravilloso de esta máquina es que se puede trabajar con conexión RCA con fuente tradicional. Montarla y desmontarla es verdaderamente muy fácil. Su grip trae una salida de 4 milímetros garantizados también. Trae su cargador de pilas puerto C, el cual en 3 horas garantizadas te tiene las pilas cargadas. Y ahora veremos los tatuajes que realicé con ella posteriormente. A la fecha de la grabación de este video en Colombia hay pocas unidades de esta máquina. Se espera que en el país en los próximos meses muchísimas más máquinas con este tipo de tecnología inunden el mercado para los tatuadores. Esta pieza la pude realizar en alrededor de 6 horas continuas con la máquina. Aquí vemos otra pieza curada de unos meses atrás. Y le sobró batería a la máquina, la cual no pierde fuerza cuando la batería va disminuyendo. En los próximos meses continuaré trabajando con esta máquina y a los que estén interesados estaré respondiendo sus preguntas acerca de ella y qué tal me parece.